Vamos a ir entonces al libro de Nehemías y vamos a ir al capítulo 6 y vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos y dice así: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, ¿dónde me quedé? Okay. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Quiero que revisemos estos 4 versículos y hay algo bien importante en la forma en que trabaja la oposición. Miren, la oposición trabaja en primer lugar queriéndome desenfocar del trabajo. Ellos vinieron y vieron a Nehemías que seguía trabajando y que la obra estaba casi lista. Entonces hay algo bien importante que usted debe de saber. Mire, usted va a tener oposición cuando usted está trabajando. Cuando usted está sirviendo al Señor, va a haber oposición. Si usted no sirve al Señor, no se preocupe, no va a tener oposición. Pero cuando usted comienza a trabajar, la oposición se activa. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hace la oposición? Bueno, en este caso vemos nosotros que el grupo del cual hemos estado hablando desde el capítulo 1, 2, Gesén, Tobías y los demás querían hacer una falsa alianza con él. Decían, reunámonos, venite, arreglemos las cosas, platiquemos. Pero Nehemías sabía mucho mejor lo que ellos en realidad querían. Él sabía que los propósitos no eran arreglar para que estuvieran en paz, no. Él sabía que querían matarle. Entonces mire, cuando usted empieza a trabajar para el Señor, va a tener oposición. La oposición de pronto se va a enfocar en quererlo sacar de donde usted está. Lo va a querer sacar de donde usted está con un falso propósito. Pero mire, ¿sabe lo que usted debe de hacer? Lo que usted debe de hacer es lo que hizo Nehemías. Mire cómo le responde. En el versículo 3 dice: y les envió mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Miren qué manera tan diplomática de Nehemías. Les dice, ¿saben qué? Me gustaría, wow, pero estoy ocupado. Él evaluó la magnitud de la obra. Y es que miren, esto es algo bien importante. Cuando usted está sirviendo al Señor y hay gente que quiere distraerlo de su enfoque, usted le tiene que decir, ¿sabe qué, brother? Sister, tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo aquí. Enfoquémonos en el trabajo, en hacer lo que tenemos que hacer. Hay gente que va a querer desenfocarlo de lo que usted está haciendo, del servicio que usted está prestando para el Señor. Pero usted debe de tomar en cuenta la magnitud de la obra. El Señor mismo habló acerca de esto. Dijo, la mies, ¿qué? La mies es mucha. ¿Y los obreros? Imagínense si los obreros andan ahí reuniéndose con los enemigos. ¿Qué pasaría con la obra? Lo mismo que está diciendo Nehemías en estos versículos. Si me voy, se para el trabajo que estoy haciendo. Estoy muy ocupado. Él tomó en cuenta la magnitud de la obra y se enfocó en el trabajo que él estaba desarrollando. Entonces, ¿saben? La estrategia número 1 de la oposición va a ser desenfocarlo. Y ¿saben? Tal vez usted va a ser desenfocado por más trabajo, por más responsabilidades, pero usted no debe hacer caso a la oposición. Usted tiene que recordar la obra que el Señor le ha dado, la responsabilidad que usted tiene y enfocarse en ella. Entonces la primera estrategia que usted debe de usar en contra de la oposición cuando quieran desenfocarlo es enfocarse. Usted necesita estar enfocado en el trabajo. Vamos a ver, porque esto no termina ahí.
Y en los versículos siguientes, en los versículos del 5 en adelante al 9, dice lo siguiente: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Mire la insistencia. Dice, pero esta vez, dice, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones de Gazmú, y Gazmú, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según las palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por lo tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no dejarán terminada. Ahora pues, oh Dios, dice Nehemías, fortalece tú mis manos. Qué bonito. Entonces miren, la siguiente estrategia que la oposición puede empezar a usar contra suyo es que ellos pueden empezar a difamar sus propósitos. Y le dicen al chavo: no, vos estás sirviendo al Señor porque alguna chava vistes ahí, ¿verdad? O algún chavo vistes. Empiezan a difamar el propósito por el cual usted sirve al Señor. Y saben, esto no es una estrategia nueva. Esta ha sido una estrategia que también la usaron en contra de Jesús. Yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 23:2. Y en Lucas 23:2, Jesús estaba ante Pilato, y vamos a leer desde el 1, y dice así, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, no eran pocos, era toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Yo quiero preguntarles, ¿ese era el propósito de Jesús? ¿Jesús no pagaba impuestos? ¿Recuerdan lo que hizo Jesús cuando llegaron a cobrarle el impuesto? Que mandó a su discípulo a traer un pez, y de la boca del pez sacó el impuesto y dijo: dad al... vamos a probar otra vez. Dad al César lo que es del César. Entonces, miren, ellos van a querer difamar sus propósitos. Ellos también van a mentir en contra suya. De pronto, ellos puedan usar cosas del pasado que no tienen nada que ver con ustedes. Porque miren, había algo bien importante en esto. Cuando ellos mandaban cartas, las cartas venían hechas un rollito y venían selladas con un poquito de cera, ¿no? Que eso era como, ¿verdad?, para proteger la información que iba dentro de la carta, para que no cualquiera pudiera leerla. Pero si a usted le mandaban una carta abierta, hasta hoy en día, cuando usted recibe su correspondencia y ella viene abierta, a usted eso le da sospecha, duda, ¿no? Pero en aquel tiempo, cuando alguien mandaba a su criado personal con una carta abierta, significaba que la información dentro de la carta era de carácter público. O sea, que cualquiera podría agarrar la carta y decirle al criado: ¿para dónde vas? ¿Para dónde, Nehemías? ¿Y qué ibas ahí? Una carta. Enseñá. Y podía leerlo. Y lo que había dentro de esa carta era una difamación. Era una mentira en contra de Nehemías. Ellos decían que Nehemías quería hacerse rey y que había levantado profetas para que hablaran de él como el rey. ¿Qué sucede si Nehemías en realidad se quería hacer rey? ¿Será que iba a pagar el tributo al rey? ¿O se lo iba a quedar él?
¿Será que el rey iba a tener control de ese pedazo de la nación? ¿O era Nehemías quien iba a tener control de ese pedazo de la nación? Era Nehemías, según la mentira de Tobías. Y saben, es que eso sucedió antes. Cuando ellos destruyeron los muros, los destruyeron porque los mismos enemigos quisieron aliarse con los judíos para levantar el muro, y los judíos le dijeron: no, esta es una obra que nosotros lo vamos a hacer. Y ellos mandaron una carta al rey Artajerjes. Vamos un libro atrás, a Esdras. Esdras capítulo 4. Unas hojitas atrás. Esdras capítulo 4. Y miren lo que pasa en el versículo 13. Ellos mandan una carta al rey. Y vean ustedes si ven alguna similitud con lo que Tobías estaba tratando de hacer con Nehemías. Dice: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas en el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Ellos dicen en el 16: hacemos saber al rey, si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será suya. Eso era lo que había sucedido antes, y por eso el rey había mandado a destruir los muros. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 4, usted va a ver que el rey dijo: ok, estos muros no van a ser reedificados hasta que yo diga. ¿Adivinen qué? El rey ya había vuelto a decir que se reedificaran. Nehemías tenía los permisos, la autorización del rey. Pero si ustedes ven algo interesante aquí, él nunca hizo uso de la autorización del rey para callar la boca de los enemigos. Porque la verdad, él no tenía nada que ver con ellos. Nada. Así que lo que hablaran de él, queriendo difamar su propósito, queriendo levantar mentiras, usando de pronto una historia que no tenía nada que ver con él para pararlo, eso no tenía nada que ver con Nehemías. Pero miren qué bonito el versículo 9, porque Nehemías parece que está haciendo una oración ante el Señor. Esto es como el diario de Nehemías. Y dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra. ¿Por qué se van a debilitar? Por la opresión, por la lucha. Dice: y no será terminada. Pero dice él: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿A quién le pide ayuda a usted cuando hablan mentiras de usted? Cuando lo quieren desenfocar de la obra que el Señor lo ha mandado. Por lo general no le pedimos ayuda a nadie. Por lo general decimos: ay no, puchica, yo jamás me imaginé. Y tan linda gente que se miraba, ¿verdad? Ya no voy a ir a la iglesia, dice. Para ir a esa iglesia mejor, ¿saben qué? La oposición va a hacer uso de la mentira, va a hacer uso del desenfoque. Y la oposición no solamente es afuera, en las personas que no creen, sino que la oposición también está adentro. Hay otra estrategia que usa la oposición para que nosotros paremos la obra que el Señor nos ha dado. Y la otra estrategia que usa es atemorizarnos. Pero ¿sabe qué? Usted puede, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Puede actuar con valentía para trabajar para el Señor. Y esa es la otra parte. Miren el versículo 10 al 9, perdón. 10
10 al 14. Dice, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, dice, que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, miren, al profeta, porque fue sobornado para hacerme temer y así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Miren, la manera con la que usted puede contrarrestar, esa era la palabra que quería usar, la intimidación es con valentía. Pero hay algo bien importante en esto, porque el valor no solamente es ir y hacer las cosas o ponerse enfrente, ¿no? Sino que va acompañado de sabiduría. Cuando alguien lleva a usted un mensaje, usted debe de probar su mensaje, debe de probarlo. ¿Por qué? Porque usted no debe creer todo lo que Daniel dice en el púlpito, enfrente, el domingo. Usted debe de ir a su casa y estudiar. ¿Será verdad lo que dijo Daniel? ¿Será que en realidad esas son estrategias de la oposición? ¿Será que en realidad esas son estrategias para nosotros poder vencer la oposición? Usted tiene una responsabilidad. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 7:15. Miren, Mateo 7:15 está diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Él está diciendo, hay que probar el mensaje, porque usted no sabe quién está ahí. Cuando alguien viene disfrazado, la única forma de poder saber y comprobar si su mensaje es verdadero es a través del conocimiento de la palabra. El Señor quiere que nosotros probemos el mensaje. ¿Por qué? Porque eso revela también la sabiduría de Dios. Miren, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted empieza a temer al Señor y buscar de su dirección, usted empieza a adquirir sabiduría. Una sabiduría no humana, sino una sabiduría de Dios. ¿Cómo puede entonces usted contrarrestar con valentía? Miren, había algo bien importante en estos versículos, porque Semaías era un profeta. No era un profeta, era un sacerdote. Él estaba trabajando en el templo. Y Nehemías fue a él porque dice que estaba escondido, encerrado en el templo. Y el mensaje que le dio Semaías fue, venite, encerrémonos aquí porque hoy te van a venir a matar. Sí, hoy. Pero Nehemías pensó y dijo, ¿alguien como yo ha de esconderse? Y es que hay algo bien importante en esto que tenemos que entender. El templo era un lugar santo, pero era un lugar santo no solo para los judíos, sino también para los enemigos. Entonces, los enemigos no iban a entrar a un lugar santo para matar a Nehemías. Pero eso significa que Nehemías iba a hacer uso de lo santo para
su beneficio propio. Entonces quiere decir que Nehemías es alguien que no respeta a Dios, que se pone primero él antes de darle lugar al Señor. Entonces Nehemías pensó y dijo, alguien como yo que estoy liderando al pueblo, que estoy enseñándoles cómo amar al Señor, cómo servirle con valentía, con amor, con disposición, me voy a ir a esconder y le voy a dar lugar a esta gente, a mis enemigos, que me critiquen y que de esa manera entonces también encuentren una forma de difamar mi propósito, de difamar mi trabajo y de difamar mi relación con Dios. No puedo hacerlo. Por eso es que él probó el mensaje, porque sabía que un hombre de Dios no lo iba a poner en tal condición. Un hombre de Dios en realidad no lo iba a guiar a hacer algo malo. Y esto es algo bien importante. Si usted le enseñan algo que no honra al Señor, eso es un falso mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que levantarse con valentía y decir, no voy a entrar, no voy a hacer esto. Los propósitos de Dios no cambian, son los mismos. Pero mire cómo termina el versículo 14, dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Está hablando de sus enemigos fuera y está hablando de sus enemigos dentro. Y le dice al Señor, tú encárgate de ellos. Tú encárgate de ellos. Entonces miren, la estrategia es desenfocarnos, pero el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos enfocados. La estrategia de ellos es difamar nuestros propósitos, hablando mentiras, pero el Señor quiere que nosotros caminemos en verdad. Mire, la verdad lo hace libre a usted. La verdad lo hace libre. Si usted camina en verdad, usted no tiene nada de qué preocuparse. Inventos tuyos, le puede decir usted a aquel que habla mentiras. Pero en tercer lugar, Él quiere que usted tenga el valor para tomar decisiones. El valor fundamentado en su palabra, fundamentado en lo que Él quiere para usted. Él quiere siervos que sean valientes, no tullidos, valientes. ¿Cuál es el propósito de esto? De estas tres cosas. Bueno, miren lo que dice el versículo 15 y 16. Dice, fue terminado pues el muro 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Miren, hay algo bien bonito en esto. Cuando usted está enfocado en la obra del Señor, cuando usted camina en verdad y cuando usted es valiente, ¿qué pasa con la obra? Se termina. No se detiene. Sigue adelante. Cuando usted es fiel al Señor, escuche esto, no a un hombre, al Señor, usted da testimonio de un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la obra se termina. Y para ellos, ver la obra terminada les causó temor. Así dicen los versículos. Miren, dice, y cuando, el 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué? Temieron. ¿Pero a quién le temieron? ¿A Nehemías? No, al Dios de Nehemías. Al Dios de Nehemías. ¿Para quién trabaja usted? Para Dios. Amén, hermana. Para Dios. Hay una historia que a mí me gusta mucho recordar y está en Daniel capítulo 3. En los versículos, bueno, es casi todo el capítulo 3, pero voy a usar algunos versículos nada más. Porque, miren, parece que en Daniel capítulo 3 es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdan? Cuando el horno de fuego y toda esa cosa, ¿ok? Entonces,
el rey Nabucodonosor había levantado una estatua. Y esta estatua tenía que ser adorada cada vez que la música sonara. Cuando la música sonara, todos al suelo, ¿verdad? Pero habían 3 personajes que no se inclinaban, ¿no? Y habían personas que querían de pronto los puestos de estos 3 hombres porque trabajaban para el gobierno en ese momento. Y le fueron a decir al rey lo que sucedía. Y el rey los trajo de frente y les dijo: miren, les voy a dar una oportunidad, ¿verdad? No los mató de primas a primeras, sino que les voy a dar una oportunidad. Voy a hacer sonar todos los instrumentos y ustedes se inclinan. Pero miren la respuesta de ellos. Miren la respuesta de ellos. Dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le dijo: rey, no hay nada que hablar. Miren el 17, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Óiganme, estas personas estaban enfocadas en lo que el Señor les había dado. Ellos caminaban en verdad, ellos tenían valentía. Y en este momento están enfrente del rey Nabucodonosor diciéndole: no hay nada que hablar. Nuestro Dios nos libra de ese horno, nos libra de todo este ejército, de tu mano, oh rey, nos librará. Dice la historia que la cara del rey se desfiguró del enojo y calentó el horno 7 veces más. Pero miren lo que dice el versículo 26. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, les dice. Primero quería que deshonraran a su Dios, pero cuando vio que no se quemaban en el horno, los mandó a llamar y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Les dice: y salieron del medio del fuego, dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué pasa cuando usted está enfocado en la obra, cuando usted camina en verdad y cuando usted tiene el coraje, la valentía de dar honra y gloria a Dios en medio de la oposición? Usted es testimonio a Él. Usted es testimonio. ¿Saben por qué no damos testimonio? Porque no tenemos la valentía de honrar al Señor con pleno conocimiento de su palabra. Porque no caminamos en verdad. Porque muchas veces las cosas que dicen de nosotros no son mentiras, son ciertas. Porque muchas veces nosotros nos desenfocamos fácilmente de lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, es indispensable dar testimonio, pero el testimonio va acompañado de la verdad, de la valentía, del enfoque. Me gustaría terminar este mensaje aquí, animándolos, ¿verdad? Que fuésemos valientes, que demos testimonio, que caminemos en verdad. Pero hay algunos versículos que quiero compartir con ustedes que también son importantes. Miren lo que dice Nehemías. Vamos a volver a Nehemías 17 al 19. Lo que dice, Nehemías 6, aquí estoy.
17 al 19 dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él referían mis palabras, y enviaban a Tobías cartas para atemorizarme. Enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Saben qué pasa con estos dos versículos? Es que aún el muro se terminó, nadie lo pudo parar, victoria, testimonio para el Señor, pero estos dos versículos nos dicen que la oposición continuó. Y se casaron, ¿verdad? El nieto del sumo sacerdote se casó con un familiar de Tobías y empezaron ellos a hacer alianzas y se hablaban. Entonces, ¿saben? Hay algo bien importante aquí. Siempre vamos a tener oposición. Me hubiese gustado decirles que no. Me hubiese gustado decirles, miren, y colorín colorado, ¿verdad? El cuento se ha acabado, pero no. Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, él iba a ser arrestado y después crucificado. Y él sabía que sus discípulos iban a dejarlo solo, porque era parte del que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Pero él les da un consejo. En Juan 16, 33, él les está diciendo lo siguiente. Miren lo que les dice. Dice, Juan 16, 33, estas son palabras de Jesús diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En mí, hablaba Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, ese era Jesús, he vencido al mundo. ¿En dónde va a encontrar paz? En Jesucristo, en Jesucristo. Ahí va a encontrar paz. No la busque en otro lado. Sepa que va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Pero el Señor es quien trae paz a nosotros. Él es. ¿Saben? Siempre va a haber gente que se va a prestar para hablar bien de los malos. Siempre va a haber un grupito ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo enseñó. Vamos a ver el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, versículo 4. Y miren lo que dice Proverbios. Dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Quiere decir que para dejar la ley tuvieron que haberla conocido. Siempre va a haber un grupo que va a decidir dejar la ley para alabar a los impíos. Pero el Señor fue claro: el que quiera agradar al hombre va a ser enemigo de Dios. ¿En qué grupo quiere estar usted? La oposición tiene un propósito: es destruirlo, es parar la obra, es atemorizarlo, es que sus manos se debiliten. No hay otro propósito. Yo necesito saber que el Señor va a ir delante mío. Yo quiero animarle en esta mañana a que usted haga uso de estos elementos en contra de la oposición. Acuérdese, enfocado, en verdad, con valentía, dando testimonio y trabajando. No deje de trabajar, trabajando. El Señor quiere hombres y mujeres fieles hasta que Él venga. Ojalá nos encuentre entonces siendo buen testimonio al mundo de este Dios verdadero que va delante de nosotros, quien termina la obra y quien nos ayuda a seguir adelante. Vamos a orar.